Conducía mi McLaren, un símbolo de mi éxito, hasta que las luces rojas y azules cambiaron el juego. El oficial creyó que destrozaba mi coche. En realidad, estaba demoliendo su propia vida. El rugido del V8 era música para mis oídos. El sol de la tarde de California se filtraba a través del parabrisas de mi McLaren 720 GS, pintando de dorado el interior de fibra de carbono. Era uno de esos raros días libres, un respiro en una vida de estrés constante y alta presión. Llevaba una simple camiseta negra y unos vaqueros, nada que delatara mi verdadera profesión. Para el mundo, en ese momento, yo solo era un hombre negro disfrutando del superdeportivo que había ganado con sudor y sangre. Navegaba por las calles impecables de un suburbio adinerado, admirando la arquitectura, sintiendo la vibración del motor a través del asiento. La vida era buena. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi las luces, rojas y azules, parpadeando agresivamente en mi espejo retrovisor. Un nudo se formó en mi estómago, uno que conocía demasiado bien. Suspiré, bajé el volumen de la música y me detuve suavemente en el arcén. Revisé mi velocidad. Iba exactamente al límite. No había cometido ninguna infracción. Ya sabía de qué se trataba. Puse las manos en el volante, a las 10 y a las 2, tal y como el procedimiento dicta. Un oficial de policía se acercó a mi ventanilla. Era corpulento, con una mandíbula apretada y una mirada cargada de un desprecio que conocía demasiado bien. Su placa decía Miller. «Buenas tardes, oficial», dije con calma, manteniendo mi voz neutral. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó con un tono que no buscaba una respuesta, sino que afirmaba una culpa preexistente. Su mirada no se posó en mí, sino que recorrió cada centímetro de mi coche, desde el capó hasta el alerón trasero. «No, señor, no lo sé. Creía que iba al límite de velocidad». Él soltó una risa seca, sin humor. «¿Este es su coche?». La pregunta, la clásica pregunta. No, ¿a qué velocidad iba? Sino, ¿es esto tuyo? Tragué la frustración que amenazaba con subir por mi garganta. «Sí, oficial, está registrado a mi nombre». «Licencia y registro, señor». Le entregué mis documentos. Los tomó sin mirarlos y los apoyó en el techo del coche, manteniendo su atención fija en mí. «¿Qué hace por este barrio? No parece de por aquí». «Solo estoy dando un paseo, disfrutando del día», respondí, mi paciencia comenzando a deshilacharse. Cada pregunta era una microagresión, una acusación velada. Yo era un intruso en su pequeño mundo perfecto. «Ya veo. Disfrutando del día», repitió con sarcasmo. «Voy a pedirle que salga del vehículo, señor». «Oficial, ¿con qué motivo?», pregunté manteniendo mi entrenamiento a flote. «Mantén la calma. No des motivos. Tengo sospechas razonables para creer que puede haber sustancias ilegales en el vehículo. Salga del coche, ahora». Sabía que era una mentira. Era un pretexto. Pero también sabía que negarme en ese momento solo escalaría la situación. Con un suspiro lento, abrí la puerta diédrica y me puse de pie. Miller era un poco más alto que yo, y usó esa altura para tratar de intimidarme. Su compañero, un oficial más joven y visiblemente nervioso, observaba desde la patrulla. «Voy a registrar su vehículo», anunció Miller, ya con la mano en la puerta del conductor. «Oficial, con todo respeto, no doy mi consentimiento para un registro», dije con firmeza. Conocía mis derechos. La cara de Miller se ensombreció. Una vena palpitaba en su sien. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, a que le dieran lo que quería. Mi negativa tranquila fue como echar gasolina al fuego. «No te he pedido permiso», gruñó.
Se dio la vuelta, y para mi horror no fue a su patrulla a por un perro rastreador o a llamar a un supervisor. Fue al maletero de su coche y sacó su porra de metal. Mi corazón se detuvo. «Oficial, ¿qué está haciendo?» Él me dedicó una sonrisa maliciosa, una sonrisa que prometía dolor y destrucción. «Me estás obstruyendo. Y este coche probablemente sea robado de todos modos». Y entonces levantó la porra y la estrelló contra el capó de mi McLaren. El sonido fue nauseabundo, un crujido agudo de fibra de carbono destrozada. No se detuvo. Golpeó una y otra vez. Crack. El faro delantero se hizo añicos. Crack. El panel de la puerta se hundió. Se movió hacia el parabrisas y lo golpeó con todas sus fuerzas, creando una telaraña de cristales rotos que oscureció mi visión. Cada golpe era una puñalada, no solo a una pieza de maquinaria de $500,000, sino a todo lo que representaba. Mi trabajo, mi sacrificio, mi derecho a existir en ese espacio sin ser visto como un criminal. El compañero más joven gritó: «Miller, para, ¿qué demonios estás haciendo?» Pero Miller estaba en trance, desatando una furia que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con el color de mi piel dentro de un coche que él nunca podría permitirse. Finalmente, sin aliento, se detuvo. La porra goteaba pequeños fragmentos de mi pintura naranja papaya. El coche estaba destrozado, arruinado. Me miró con el pecho agitado, esperando una reacción, esperando que yo gritara, que me abalanzara sobre él, que le diera la excusa que necesitaba para tirarme al suelo y ponerme las rodillas en el cuello. Pero yo no hice nada de eso. Me quedé quieto, mirando la devastación. Luego, lentamente saqué mi teléfono del bolsillo. La sonrisa de Miller se hizo más ancha. «Ah, vas a grabar, Adelante. Graba todo lo que quieras. A ver quién le cree a un tipo como tú». No activé la cámara. Abrí mi lista de contactos y marqué un número de memoria. Me llevé el teléfono a la oreja mientras sonaba 1, 2 veces. Miller se cruzó de brazos, disfrutando de su victoria. «Conteste», susurré para mis adentros. Y entonces una voz profesional y directa respondió al otro lado. Sin apartar la vista de los ojos ahora confundidos del oficial Miller, dije al teléfono con una voz fría como el acero: «Sí, habla el agente especial Marcus Thorne. Necesito una unidad de la Oficina de Responsabilidad Profesional y un equipo de respuesta a incidentes en mi ubicación. Inmediatamente. Tenemos un oficial que acaba de cometer un delito grave contra un agente federal». La sonrisa de Miller se desvaneció. Se derritió de su rostro como la cera de una vela, reemplazada por una máscara de incredulidad y confusión. Su compañero, que hasta ahora había sido un mero espectador, dio un paso vacilante fuera de la patrulla, con los ojos como platos. El aire, antes cargado con la furia de Miller, ahora se sentía denso, expectante. «¿Qué has dicho?», espetó Miller, su voz un susurro ronco. La porra seguía en su mano, pero ahora parecía pesarle, un recordatorio tangible del crimen que acababa de cometer. Ignorándolo, continué mi conversación por teléfono. «Sí, confirmo la ubicación. Intersección de Oak Creek y Vista Ridge. El oficial implicado es...». Miré su placa de nuevo, quemando el nombre y el número en mi memoria. «Oficial Miller, placa 734. El vehículo es una patrulla del Departamento de Policía de Northwood. Repito, necesito un equipo de OPR. El oficial ha destruido propiedad federal y ha actuado con una conducta que pone en peligro a un agente». Usé el término propiedad federal a propósito. Aunque el coche era mío, en ciertas investigaciones nuestros vehículos personales pueden ser designados como activos de la oficina. Era un tecnicismo,
pero uno que clavaría el último clavo en su ataúd profesional. «Estás mintiendo», gritó Miller dando un paso hacia mí. «Dame ese teléfono». «Atrás, oficial», ordené y mi voz cambió. Desapareció el civil tranquilo y apareció el agente federal. Era un tono que no dejaba lugar a la negociación. Un tono que había usado para interrogar a terroristas y jefes de la mafia. Miller se detuvo en seco, sorprendido por el cambio repentino. El miedo comenzaba a reemplazar a la ira en sus ojos. Vio que no estaba bromeando. El compañero, más joven, con la cara pálida como un fantasma, se acercó a Miller. «Miller, para. Por favor, si está diciendo la verdad, estamos acabados. Cállate, novato. Es un farol, un criminal tratando de intimidarnos». Pero su voz carecía de convicción. Miraba mi coche destrozado, luego a mi rostro impasible, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen aterradora para él. Terminé la llamada. «Están en camino», anuncié al aire tranquilo. Luego metí la mano lentamente en el bolsillo trasero de mis vaqueros. «Manos donde pueda verlas», ladró Miller, levantando de nuevo la porra instintivamente. «Voy a sacar mi identificación, oficial Miller», dije despacio, sin romper el contacto visual. «Le sugiero que baje esa porra antes de que su situación empeore aún más». Mis dedos se cerraron sobre el cuero familiar de mi cartera de credenciales. La saqué lentamente, la abrí y la sostuve en alto. El sol de la tarde se reflejó en el brillante escudo dorado del FBI. Las palabras Oficina Federal de Investigación y Agente Especial eran inconfundibles. El sonido que hizo el oficial Miller fue algo entre un ahogo y un gemido. La porra se le escapó de los dedos y cayó al asfalto con un ruido sordo. Su compañero simplemente se cubrió la cara con las manos. La victoria, sin embargo, duró poco. A lo lejos oí el sonido creciente de sirenas. Miller las oyó también, y una chispa de esperanza desesperada se encendió en sus ojos. Su llamada de respaldo, la que hizo antes de que todo se fuera al infierno. En menos de un minuto, 2 patrullas más del departamento de policía de Northwood llegaron derrapando, bloqueando la calle en ambas direcciones. 4 oficiales salieron de sus coches, con las armas desenfundadas, reaccionando a la escena que tenían delante. 2 de sus compañeros frente a un hombre negro, junto a un superdeportivo que parecía haber perdido una pelea con un martillo pilón. No sabían quién era yo. Solo veían una amenaza potencial para sus hermanos de azul. «Suelte eso. Al suelo, ahora», gritó uno de los recién llegados, apuntándome directamente al pecho. «Es un agente federal, idiotas», grité por encima del ruido. «Este oficial acaba de agredirme y destruir mi vehículo». «Está mintiendo», contraatacó Miller viendo su única salida. Se resistió al arresto, me amenazó, dijo que era del FBI para intimidarme. Los 4 oficiales estaban en un punto muerto, con las armas temblando ligeramente, sus ojos yendo de mí a Miller, tratando de procesar una situación imposible. Yo sostenía mi placa, un faro de autoridad que ahora era puesto en duda por la palabra de uno de los suyos. El aire vibraba con tensión, una sola decisión equivocada, un solo movimiento en falso, y esta calle suburbana se convertiría en un campo de tiro. Justo entonces, un sedán negro sin distintivos se detuvo bruscamente detrás de las patrullas. Un hombre con un traje gris y una expresión severa salió del coche. No era del FBI. Reconocí la insignia en su cinturón. El jefe de la policía local. Se acercó a la escena, su mirada recorriendo la carnicería de mi coche, a sus oficiales apuntándome y a mí sosteniendo mi placa.
Se detuvo a unos metros, su rostro una máscara de furia controlada. Miró a Miller, luego me miró a mí. «No me importa quién sea usted», dijo, su voz resonando con una autoridad gélida. «En mi ciudad, cuando mis oficiales le apuntan con sus armas, usted obedece. Baje esa placa y póngase de rodillas, ahora mismo». Me quedé inmóvil, evaluando al jefe de policía. Su nombre era Wallace. Lo recordaba de un informe de jurisdicción cruzada. Un hombre de la vieja escuela, de los que creen que la lealtad a la placa azul está por encima de todo, incluso de la ley. Ponerse de rodillas era una rendición, una admisión de culpa que no estaba dispuesto a hacer. Bajar mi placa era renunciar a la única autoridad que me mantenía con vida en ese momento. «Con todo respeto, jefe Wallace», dije, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. «Soy un agente federal en medio de lo que ahora es una investigación federal. Sus hombres son los sospechosos. No voy a comprometer la escena del crimen ni a ponerme en una posición tácticamente desfavorable». Wallace apretó la mandíbula. Estábamos en un punto muerto mexicano. Mis refuerzos del FBI estaban a minutos de distancia, pero los minutos pueden ser una eternidad cuando tienes 5 armas apuntándote. Miller, envalentonado por la presencia de su jefe, sonrió con malicia. Creía que había ganado. «Última oportunidad, agente», siseó Wallace. Pero entonces un sonido diferente cortó el aire. No era una sirena, era el inconfundible y grave zumbido de un helicóptero. Un Bell 407 negro, sin marcas policiales, apareció sobre las copas de los árboles, descendiendo rápidamente. Todos, incluidos Wallace y sus hombres, levantaron la vista, sorprendidos. La puerta lateral se deslizó y vi la silueta de un hombre con equipo táctico del equipo de respuesta a crisis del FBI. Sabía quién pilotaba ese helicóptero. Mi jefe de sección, el director adjunto Henderson, un hombre que no se andaba con rodeos. Simultáneamente, 3 Tahoes negras del FBI entraron a toda velocidad por la calle, ignorando los coches de policía y formando una barrera protectora a mi alrededor. De ellos salieron 8 agentes, todos con chalecos tácticos del FBI y rifles en ristre. No gritaron, no hicieron un espectáculo, simplemente tomaron posiciones, sus armas apuntando directamente a Wallace y sus oficiales con una calma profesional y aterradora. El oficial que me había estado apuntando al pecho bajó su arma lentamente, su rostro lleno de pánico. Los otros le siguieron, superados en número y en potencia de fuego. Un hombre alto y con el pelo canoso salió del atajo principal. Era Henderson. Se acercó a mí ignorando por completo a la policía local. «¿Estás bien, Marcus?» «Estoy bien, señor. El coche no tanto». Henderson echó un vistazo a los restos de mi McLaren y su rostro se endureció. Luego se giró hacia Wallace, quien parecía haber encogido varias tallas. «Jefe Wallace», comenzó Henderson, su voz era peligrosamente tranquila. «Soy el director adjunto Henderson del FBI. Acaba de interferir en una investigación federal, ha amenazado a uno de mis agentes y ha permitido que sus hombres cometan un delito grave. Así que esto es lo que va a pasar ahora». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Usted y sus hombres van a entregar sus armas y sus placas a mis agentes. Todos ustedes están bajo custodia federal en espera de una investigación por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional y el Departamento de Justicia. Su departamento será auditado de arriba a abajo. Vamos a revisar cada denuncia, cada detención y cada informe de uso de la fuerza de los últimos 10 años. El oficial Miller...» Henderson clavó sus ojos de acero en Miller, que ahora temblaba visiblemente.
Será acusado de destrucción de propiedad federal, agresión con agravantes a un agente federal y múltiples violaciones de los derechos civiles. Pasará mucho, mucho tiempo en una de nuestras prisiones federales, donde podrá explicar a sus nuevos amigos por qué un policía está encerrado con ellos. El joven compañero de Miller comenzó a sollozar en silencio. Wallace abrió la boca para protestar, pero Henderson levantó una mano. No ha terminado. El video de la cámara corporal del oficial Miller, que mi equipo ya ha recuperado de forma remota de sus servidores, se hará público. La nación entera verá lo que sucedió aquí hoy. Su carrera, jefe, ha terminado. La reputación de su departamento está en ruinas, y todo porque uno de sus matones no podía soportar ver a un hombre negro conduciendo un coche bonito. Wallace se quedó sin palabras, su rostro ceniciento. Mis agentes comenzaron a desarmar a los policías de Northwood uno por uno. Fue silencioso, metódico y humillante. Miller, al ser desarmado, me miró con una mezcla de odio y desesperación. No dije nada, no tenía que hacerlo. Mientras el equipo de forenses del FBI comenzaba a documentar los daños en mi coche, Henderson se puso a mi lado. Siento lo de tu coche, Marcus. Sé lo que significaba para ti. Miré el capó destrozado, el parabrisas reventado. Sí, era solo un coche, pero también era un símbolo. Y hoy ese símbolo había provocado una reacción tan fea que había expuesto una podredumbre que iba mucho más allá de un oficial racista. «Es solo metal y fibra de carbono, señor», respondí, mi voz firme. «Se puede reemplazar». Lo que no se puede reemplazar es la integridad de la placa. Y hoy hemos empezado a pulir la nuestra un poco más. Henderson asintió, una rara sonrisa asomando en su rostro. «Bien dicho, agente Thorne, bien dicho». Observé cómo se llevaban a Miller esposado, su arrogancia reemplazada por la cruda realidad de las consecuencias. La justicia a veces no ruge como un V8. A veces llega en un sedán negro, con una placa dorada y la fría e inquebrantable determinación de hacer lo correcto.